Hola estimados estudiantes de Contra 2, un saludo cordial nuevamente. Con este video vamos a retomar el ciclo de videos explicativos que he ido generando en los temas anteriores, en esta ocasión con el tema 4, cuentas por cobrar. Advertirles siempre que para que puedan ustedes aprovechar al máximo estos videos, antes ustedes tendrían que haber transcrito el material en PDF que tienen disponible en Moodle, y además analizar cuidadosamente cada uno de los ejercicios que se les ha planteado y que además están resueltos. Así que con esos elementos más la explicación que yo voy a efectuar a través de estos videos tendría que estar claramente y más comprensible todo lo que estamos avanzando, en este caso relativo a cuentas por cobrar. De manera general, las cuentas por cobrar, como ya ustedes han debido leer, son derechos de cobranza que una empresa tiene a diferentes tipos de deudores. Por ejemplo, se tienen cuentas por cobrar a clientes y también se tienen cuentas por cobrar a otros deudores que no son clientes. Una empresa, por normas de contabilidad, debe clasificar sus cuentas por cobrar en dos tipos de cuentas por cobrar: cuentas por cobrar comerciales y las otras cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar comerciales se refieren básicamente a aquellos derechos que la empresa tiene de cobranza a clientes, producto de la venta de mercaderías o la prestación de servicios. Y dentro de esto vamos a tener las cuentas por cobrar clientes y documentos por cobrar, que son cuentas que manejan cartera de clientes, o sea, los derechos de cobranza que una empresa tiene a sus clientes. El primero, para casos de ventas a simple crédito, y el segundo para casos de cuentas por cobrar que están documentadas en un documento firmado, ¿sí? Entonces son ambas cuentas por cobrar a los clientes. Debemos separar esas cuentas por cobrar exclusivamente a clientes del resto, que son las otras cuentas por cobrar. Estas otras cuentas por cobrar son derechos de cobranza también, pero a diferentes tipos de deudores que no sean clientes. Por ejemplo, podemos tener cuentas por cobrar al personal, diferentes tipos de cuentas por cobrar al personal: IVA, crédito fiscal, IVA por compensar, cuentas por cobrar a socios, alquileres, intereses, cualquier otra cuenta por cobrar que la empresa tenga, pero que no sea a clientes. Entonces deben estar separados en esta partida denominado otras cuentas por cobrar. Entonces es importante separar las cuentas por cobrar en comerciales y otras cuentas por cobrar. El tema central de este tema 4, cuentas por cobrar, es el tratamiento de las incobrabilidades, que es a donde me voy a entrar con detenimiento y explicarles. Sabemos que en cualquier empresa que vende mercadería a crédito se generan cuentas incobrables, o sea, cuentas de dudosa recuperación o inclusive cuentas que no se recuperan jamás, ¿sí? Entonces, ante esa situación de riesgo de crédito o riesgo de incobrabilidad, las empresas por norma están permitidas, ojo, permitidas, pero no obligadas, a constituir una reserva, una previsión para cuentas incobrables, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que una empresa haga o no previsión para cuentas incobrables depende de esa empresa, de sus políticas contables. La normativa permite, pero no obliga a que las empresas hagan el tratamiento contable de la previsión para cuentas incobrables. Obviamente, en una empresa donde no existe riesgo de crédito, donde sus clientes son impecables, entonces no va a haber necesidad de hacer previsión para cuentas incobrables. Sin embargo, en aquellas empresas donde las cuentas por cobrar son abundantes, o sea que la empresa vende grandes cantidades a clientes a crédito y algunos clientes entran en mora y algunos inclusive no pagan, entonces ahí sí es necesario aplicar el tratamiento contable de la previsión para cuentas incobrables. Pero repito, al final quien decide aplicar o no previsión para cuentas incobrables es la empresa a través de su departamento de finanzas o departamento contable, para implementar políticas para la constitución y el tratamiento de la previsión para cuentas incobrables, ¿de acuerdo? Insisto, la normativa permite, pero no obliga a que las empresas hagan previsión para cuentas incobrables. Obviamente, en el marco de la prudencia, se recomienda hacer la previsión para cuentas incobrables, porque si una empresa no hace previsión para cuentas incobrables, corre el riesgo de que en algún momento dado se acumule tanto de cuentas morosas que va a tener que castigar de golpe, teniendo una catastrófica pérdida por cuentas incobrables.
incobrables. Por lo tanto, el hecho de hacer ajustes cada año permite paliar de a poco esas pérdidas que las empresas puedan tener por cuentas incobrables. Así que es plenamente recomendable, pero no obligatoria. En el manejo de la previsión para cuentas incobrables se habla de dos tipos de cuentas, se manejan estas dos cuentas. Uno que se llama pérdida en cuentas malas, es una cuenta de gasto, ¿de acuerdo? Es una cuenta de resultados y se va al gasto. Y esta cuenta registra la estimación que la empresa efectúa por posibles pérdidas por incobrabilidad, ¿sí? Entonces es una cuenta de gasto. Y la segunda cuenta que se maneja en cuentas incobrables es esta de pasivo, que se llama previsión para cuentas incobrables. Si es una cuenta de pasivo, significa que tienes algo acreedor, ¿no es cierto? Y se registra como contracuenta, dice, cuando se hace una estimación para pérdidas por riesgos de incobrabilidad. Ahora, una aclaración. Esta cuenta, previsión para cuentas incobrables, si bien es una cuenta de pasivo, tiene saldo acreedor, por norma también se debe exponer, mostrar en el balance general en el activo, ¿sí? Se tiene que mostrar en el activo restando justo debajo de cuentas por cobrar clientes. O sea, en el balance tenemos la cuenta cuentas por cobrar y debajo de esa cuenta cuentas por cobrar debemos mostrar esta cuenta de pasivo, previsión para cuentas incobrables. Ahora, esta cuenta es una cuenta de pasivo, tiene saldo acreedor, pero si lo vamos a llevar al activo va a ir con signo negativo, por lo tanto va a restar a cuentas por cobrar, ¿de acuerdo? Entonces es una cuenta de pasivo, pero que se expone en el activo con signo negativo debajo de cuentas por cobrar a clientes. ¿Listo? ¿Cómo se contabilizan las incobrabilidades? Hay dos momentos. Uno, primer momento, cuando la empresa ve que sus clientes ya están en mora, 3, 4, 6 meses que no ha podido cobrar a un cliente moroso desde la fecha en la que le ha vendido mercadería, entonces la empresa puede efectuar su previsión para cuentas incobrables. ¿Cuál es el asiento que se hace? Se debita la cuenta pérdida en cuentas malas. Recuerden que esto es una cuenta de gasto, ¿sí? Se lleva a gasto 5.000 bolivianos contra la cuenta de pasivo, previsión para cuentas incobrables, 5.000. Entonces normalmente estos ajustes se realizan a cierre de gestión, ¿sí? Entonces aquí se está estimando, ojo, estimando, porque no se puede saber a ciencia cierta si realmente vamos a perder los 5.000 bolivianos o la vamos a recuperar. Por lo tanto, este asiento es por la estimación, ¿sí? Se está estimando que podríamos perder 5.000 bolivianos de un cliente que tiene una mora considerable. Primer momento. Una vez que sea, lógicamente hay que tratar de cobrar e insistir al cliente, a pesar de que ya hemos estimado que se podría perder, pero hay que extremar esfuerzos. Entonces, una vez que hemos hecho la estimación de la previsión para posibles pérdidas por incobrabilidad, viene el segundo momento. Esto generalmente se da cuando una empresa no ha logrado cobrar la cuenta por cobrar del cliente moroso en el lapso de un año desde el momento de la facturación. Si desde el momento en que le hemos vendido mercadería al cliente ha transcurrido un año y en ese año hemos extremado esfuerzo de cobrar y no hemos logrado cobrar, podemos considerarlo como una cuenta definitivamente incobrable. Entonces, cuando se da esa situación, podemos proceder a castigar o dar de baja una cuenta por cobrar. ¿Cuál es el asiento que se hace? Entonces sería este el siguiente año, fíjense, se hizo la estimación a cierre de gestión 2013. Entonces en septiembre de 2014, en este caso la empresa procede al castigo de la cuenta por cobrar incobrable. ¿Cómo se hace el castigo? Esta cuenta que hemos creado en el primer momento, previsión, se lleva al debe, previsión para cuentas incobrables. O sea, se está debitando a una cuenta de pasivo. Contra, eliminamos cuentas por cobrar. Fíjense que al haber cuentas por cobrar se está eliminando, como si estuviéramos cobrando. Pero en realidad no estamos cobrando, la estamos castigando, la estamos anulando esa cuenta, ¿sí? Entonces, aquí hemos estimado que podríamos perder 5.000. Pero aquí estamos castigando solamente 3.000 bolivianos. Significa que 2.000 todavía está si quieren, en dudosa recuperación, ¿sí? Entonces esa es la manera
en la que se efectúa el castigo de una cuenta incobrable. Entonces, como ustedes tienen estos dos asientos, es importante que resalten este asiento, ¿sí? Que los resalten bien para no olvidarse de estos dos momentos. Son dos momentos importantísimos que hay que recordar. Uno, este es por la previsión. Y dos, segundo asiento, este es el momento 2, que es por el castigo. Entonces tienen que saber perfectamente efectuar estos asientos asientos contables por la previsión y por el castigo de una cuenta incobrable. ¿Listo? Bien, entonces resalten eso. Aquí tenemos un primer ejemplo que está explicado en el material que tienen ustedes en PDF. Nos plantean 4 fechas. 1 de marzo 2013, 31 de diciembre 2013, 30 de abril 2014 y 1 de noviembre 2014. A ver, ¿en qué consiste? 1 de marzo 2013, se vende mercaderías a simple crédito por 20.000 a 30 días de plazo. Entonces el asiento que se hace es 1 de marzo, cuentas por cobrar clientes, IT, contraventas, IVA débito fiscal, IT. De los 20.000 bolivianos calculamos los impuestos y ahí está. ¿Qué es este asiento? Este asiento es el nacimiento o surge cuentas por cobrar. Y toda vez que nuestra empresa vende a crédito, siempre existe colateralmente el riesgo de incobrabilidad o riesgo de crédito, si quieren. ¿Qué es ese riesgo de incobrabilidad? Es cuando nosotros tenemos cuentas por cobrar, existe ya el mínimo riesgo de que posiblemente no vayamos a recuperar estos 20.000 bolivianos. ¿Listo? Entonces aquí surge cuentas por cobrar y el riesgo de incobrabilidad. Entonces esto es una venta de mercaderías a simple crédito. 1 de marzo. Recuerden que esta venta es a 30 días de plazo. Por lo tanto, el cliente no debería pagar el 31 de marzo. Pero fíjense que hasta el 31 de diciembre el cliente no ha pagado. Ahí dice, a la fecha el cliente de la venta anterior no procedió al pago respectivo de su deuda. 9 meses tiene demora. ¿Sí? Desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre, 9 meses demora, de retraso si quieren, porque no ha pagado. Entonces, por lo que la empresa decide realizar la previsión respectiva. La empresa empieza a sospechar de que estos 20.000 bolivianos no la vamos a recuperar. Por lo tanto, por precaución, por previsión o por prudencia, efectúa la previsión respectiva. Entonces, el asiento que va a hacer a cierre de gestión, como ya han pasado 9 meses y no ha pagado la deuda, entonces existe un riesgo alto de incobrabilidad. Por lo tanto, se hace el primer asiento que hace rato les he mostrado, que es la previsión al debe, pérdida en cuentas incobrables, o puede ser también pérdida en cuentas malas, no hay ningún problema. La cosa es que la cuenta tenga siempre la palabra pérdida, ¿sí? Pérdida en cuentas malas, 20.000 contra previsión para cuentas incobrables, 20.000. Repito, primera cuenta de gasto y esta segunda cuenta de pasivo. Saldo acreedor, la segunda cuenta, y la primera saldo deudor va a tener. ¿Listo? Entonces este asiento se efectúa el 31 de diciembre cuando la empresa tiene clientes en mora con cuentas por cobrar que están retrasadas en su pago. En este caso, 9 meses. 30 de abril. Fíjense que desde el 1 de marzo al 30 de abril han pasado un año. Más de un año inclusive, ¿sí? Un año y un mes. Un año y 2 meses en realidad. Considerando la insolvencia del cliente y transcurrido más de un año, en total 14 meses, ¿sí? Ahí está lo que les decía, un año y 2 meses, 14 meses, desde la venta de mercaderías, se procede al castigo de la cuenta en mora por considerarse incobrable. Entonces la empresa, durante esos 14 meses hasta el 30 de abril, ha intentado llamarlo, ubicarlo, cobrarlo al cliente, pero no ha logrado. Por lo tanto, al haber transcurrido más de un año, mínimo tiene que pasar un año, la empresa ya lo puede considerar como una cuenta incobrable y por ende proceder al castigo. ¿Qué es castigar una cuenta incobrable? Es dar de baja, ¿sí? Eliminar una cuenta por cobrar. Por lo tanto, tiene que hacer un asiento de ajuste el 30 de abril, que es donde dice que la empresa procede a castigar. Entonces aquí dice cliente moroso que no pagó su deuda en el lapso de un año. En realidad es un año y más. Se procede al castigo. Entonces, ¿cuál es el asiento contable que se tiene que hacer? Utilizamos la previsión. Al debe, previsión para cuentas incobrables, contra, anulamos la cuenta del cliente. Cuentas por cobrar, clientes. 20.000, 20.000, ¿sí?
Fíjense que en este primer asiento había cuentas por cobrar 20,000. Ahora con este asiento del 30 de abril estamos matando, anulando esa cuenta. Por lo tanto, cuentas por cobrar queda en cero. Pero no es porque el cliente nos ha pagado, sino que estamos contabilizando la pérdida aquí. ¿Sí? 20,000 se va a gasto a través de esta cuenta, pérdida de cuentas malas. Estamos perdiendo porque el cliente no nos ha pagado. Entonces, con este asiento de ajuste 2 se castiga la cuenta en mora. Ya no existe ahora cuentas por cobrar, está en cero y hemos contabilizado la pérdida en esta gestión. ¿Listo? Finalmente, punto 4 dice, se recupera en efectivo la mitad de la deuda original, que ya la habíamos castigado, de un familiar del cliente. Entonces puede darse la situación de que después de que hayamos castigado la cuenta por cobrar, aparezca alguna especie de milagro donde recuperamos parcial o totalmente la cuenta que nos debía el cliente. En este caso dice que nos paga la mitad y es un familiar del cliente que aparece. Entonces, si es que nosotros vamos a recuperar una cuenta por cobrar que ya la habíamos castigado, dado de baja, se puede contabilizar, no vamos a rechazar, ¿no es cierto? O sea, no le vamos a decir al señor que nos viene a pagar, no, sabe que ya no nos pague, ya le hemos castigado. No podemos decir eso. Cualquier dinero que venga a la empresa, siempre que sea de una cuenta, aunque haya sido castigada, es bienvenido, por lo tanto tenemos que recibir. Entonces aquí, en 1 de noviembre, recibimos el dinero, Caja Moneda Nacional, 10,000, que es la mitad de lo que nos debía el cliente, contra otros ingresos. Ya no puedo contabilizar aquí cuentas por cobrar porque ya no existe, ya hemos anulado aquí. Entonces no me queda más que contabilizar a la cuenta otros ingresos. Como que tampoco puedo contabilizar a la cuenta pérdidas en cuentas incobrables. ¿Por qué? Porque esta cuenta ya está registrada en 2013 y se ha cerrado en la gestión 2013. Ahora ya estoy en el 2014, por lo tanto no me queda más que utilizar la cuenta otros ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo lo tienen que analizar cuidadosamente, este ejercicio cortito, donde se dan esos 4 momentos. El nacimiento de cuentas por cobrar y el riesgo de incobrabilidad. La previsión, voy a resaltar nuevamente este asiento por la previsión, ¿sí? Importantísimo. El segundo es el castigo de este asiento, castigo de la cuenta incobrable. Y el último asiento, pues si es que se da el caso de una recuperación de una cuenta que ya se había castigado, ¿de acuerdo? Entonces este ejemplo, este ejercicio, si bien es cortito, muy sencillo, pero es muy importante, didáctico para entender el ciclo de manejo de la previsión para cuentas incobrables. ¿Listo? Bien, sigamos. En el material 1 de cuentas por cobrar tienen después un ejercicio con 10 transacciones. Bueno, 10 si quieren observaciones. Nos plantea que cuentas por cobrar tienen un saldo de 420,000, la cuenta de previsión para cuentas incobrables, ¿sí? 20,800. Esto tiene saldo deudor, ya saben, es una cuenta de activo. Y este segundo tiene saldo acreedor, porque es una cuenta de pasivo, la previsión, ¿sí? Entonces nos plantea hacer ajustes en cada uno de estos 10 casos y determinar nuevamente, recalcular estos saldos. O sea, con estas 10 transacciones, 10 asientos de ajuste que hay que hacer, cuentas por cobrar de 420,000 va a cambiar a otra cifra y previsión también. Entonces nos pide recalcular saldos de esas dos cuentas después de los ajustes. El solucionario lo tienen aquí, ¿sí? Ahí están. Son errores, o sea, este ejercicio nos plantea que se han cometido errores en cifras por mala apropiación de cuentas y hasta omisiones. Entonces, aquí está el ajuste en cada punto. Por ejemplo, este es el ajuste y este es el asiento errado que se había hecho. Estos son asientos errados solamente para que ustedes se den cuenta cómo se ha hecho y cómo tengo que ajustar. Entonces, estos son los asientos de ajuste correctos. Y esto para fines didácticos, un poco la reconstrucción para que ustedes entiendan de qué es el error que se ha cometido y que describen esos 10 puntos y cómo se han hecho, para que ustedes se den cuenta cómo hay que ajustar, ¿de acuerdo? Entonces esto considero que no es mucho problema, han debido entender fácilmente. Primero es importante leer la transacción, analizar el asiento errado que se ha hecho y obviamente entender el planteamiento del ajuste que se está haciendo. Entonces ahí están los 10 ajustes que hay que hacer en cada uno de esos casos
Y después de hacer los 10 ajustes, se mayorizan nuevamente cuentas por cobrar. Aquí está el saldo inicial, los ajustes que se han hecho, cargos, abonos, y se calcula un nuevo saldo de cuentas por cobrar. Ahí está. Hace rato les advertí que iba a cambiar el saldo. Y en este caso sale 444.200. Y lo mismo con la cuenta previsión para cuentas incobrables. Saldo preliminar 20.800. Hay un ajuste en el asiento 6 que se ha hecho. Y esto da lugar a que esta cuenta tenga un saldo único de 10.000 bolivianos. Acreedor. No se olviden que esta cuenta es pasivo. Siempre va a tener saldo acreedor. Y esta es una cuenta de activo. Siempre va a tener saldo deudor. ¿Sí? Ahora, esto también es importante. Pregunta de examen. Cuando tenemos cuentas por cobrar y previsión para cuentas incobrables, en el balance general, ya les he explicado hace rato, se exponen de esa manera. Cuentas por cobrar, 444.200. Y debajo de esa cuenta, previsión para cuentas, aquí hay un error ortográfico, incobrables. O sea, esta cuenta, ¿sí? Previsión para cuentas incobrables. Esta cuenta es una cuenta de pasivo, pero viene con negativo al restar a cuentas por cobrar. Entonces le restamos la previsión a cuentas por cobrar y nos va a dar un resultado de 434.200. Y esto es pregunta de examen. ¿Cómo se denomina este resultado? Se denomina cuentas por cobrar neto de incobrables. ¿Sí? O sea, son las cuentas por cobrar neto de incobrabilidades, 434.200. ¿De dónde sale? Desde estar cuentas por cobrar, la previsión para cuentas incobrables. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta esta información? La empresa tiene en total cuentas por cobrar 444.200. Pero de esos 444.200 es posible que la empresa no recupere 10.000 bolivianos, porque están como previsión, son cuentas en mora con altos riesgos de incobrabilidad. Por lo tanto, restando a las cuentas por cobrar brutas, toda la previsión, todas las cuentas por cobrar que están en dudosa recuperación, entonces tenemos cuentas por cobrar con bastante certeza de que vamos a recuperar. Y eso es a lo que se denomina cuentas por cobrar neto de incobrabilidad. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Pregunta de examen. Calcular cuentas por cobrar neto de incobrables. Sigamos. Ahora, en la profesión contable, cuando una empresa decide aplicar previsión para cuentas incobrables, existen diferentes métodos para estimar. Ojo, estimar. No podemos nosotros calcular con precisión cuánto vamos a perder de cuentas por cobrar incobrables. ¿Sí? Solamente se hacen estimaciones. Entonces, se tiene actualmente 4 métodos para poder estimar previsión para cuentas incobrables. La empresa es libre de escoger cualquier método. Obviamente, el primer método denominado legislación boliviana es casi obligatorio porque está establecido por el decreto 24051. Por eso lleva el nombre de legislación boliviana. Sin embargo, la empresa, si no le gusta y no cree que es adecuado ese método, puede utilizar cualquiera de los otros métodos que tiene como opción. ¿Listo? Veamos el primer método, entonces, el método para la estimación de cuentas incobrables. ¿En qué consiste? A ver, este método de la legislación boliviana, que este es el método que va a entrar al examen, tienen que estudiar y perfeccionar bastante, lleva el nombre de legislación boliviana porque precisamente esto está establecido en el artículo 17, inciso C del artículo 17 del decreto 24051. El decreto 24051, como bien saben ustedes, es el decreto reglamentario del IUE. ¿Sí? En el módulo tienen esta bibliografía, la ley 843, y dentro de esa ley 843 está este decreto 24051. Entonces, dentro de este decreto 24051, que es el reglamento del IUE, hay un inciso que es del artículo 17, que dice previsiones, provisiones y otros gastos, que es el inciso C. Aquí está. Desde el inciso C, entonces, habla sobre la previsión para cuentas incobrables. Por eso, este método se denomina legislación boliviana. Es un decreto que está vigente, por lo tanto, establece cómo las empresas deben estimar su previsión para cuentas incobrables. ¿Qué nos dice este decreto? A ver, si ustedes se ponen a leer el decreto,
repito, inciso C del artículo 17 del decreto 24/51, van a leer y van a realmente entender muy poco, ¿no? Que los créditos, que no sé qué, no sé cuál, es un poco abstracto. Todo esto es lo que dice la normativa. Pero en términos sencillos, ya resumidos, este decreto nos dice: una empresa, para que pueda estimar cuánto va a ser su posible pérdida por incobrabilidad de cuentas por cobrar, debe tomar datos históricos, estadísticos de la empresa. Y para eso nos plantea que debemos tomar en cuenta los quebrantos de los 3 últimos años que la empresa ha tenido. ¿A qué se refieren los quebrantos? Esta formulita, por favor, tienen que resaltarlo biencito, ¿sí? Hay que resaltarlo y así. ¿A qué se refiere con quebrantos? Los quebrantos son las pérdidas reales que la empresa ha tenido por cuentas incobrables, es decir, cuánto ha perdido año tras año la empresa por cuentas incobrables. En otras palabras, cuántos son los castigos que en total la empresa ha hecho año por año en los últimos 3 años de cuentas incobrables, ¿de acuerdo? Entonces los quebrantos son los castigos o las pérdidas reales por incobrabilidad que la empresa tuvo en los últimos recientes 3 años. Entonces debo sumar todo lo que la empresa ha perdido en los 3 últimos años por cuentas incobrables. Y debo dividir, dice, esa sumatoria entre la sumatoria de cuentas por cobrar también de los 3 últimos años. Entonces, si se dan cuenta, viéndolo desde un punto de vista matemático, esto es una estimación estadística. Oye, ¿cuánto en promedio hemos perdido en los últimos 3 años respecto a cuentas por cobrar también de los 3 últimos años? Y para convertirlo en porcentaje se multiplica por 100, porque es un porcentaje que voy a calcular con esta fórmula. Entonces, eso es lo que el decreto 24051 nos dice para poder estimar la previsión para cuentas incobrables. Entonces, una vez que yo calculo con esta fórmula el porcentaje de previsión, dice que ese porcentaje debo multiplicar por cuentas por cobrar. Debo sacar de cuentas por cobrar ese porcentaje. Y eso es lo que se denomina la previsión necesaria, ¿sí? Ahora, la norma también dice, el decreto 24051, que si la empresa es relativamente nueva y no tiene 3 últimos años, tendré que trabajar con 2. Sumo 2 años de quebrantos dividido entre 2 años de cuentas por cobrar. Si aún así no es suficiente, entonces tendré que tomar quebranto de 1 año dividido entre cuentas por cobrar de 1 año. Tengo que mantener siempre la paridad. 3 años, 3 años. 2 años, 2 años. 1 año, 1 año. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere este punto que dice deberá tomarse en cuenta 2 o 1 año existentes. Ahora, de manera procedimental, para fines didácticos, se les explica de la siguiente manera. Paso 1. ¿Qué debo hacer? Calcular el porcentaje. ¿Cómo? Con la fórmula. Aplico esta fórmula, sumo los quebrantos de los 3 últimos años de la empresa y sumo las cuentas por cobrar de los 3 últimos años y multiplico por 100. Entonces ese es el paso 1. Estoy calculando el porcentaje de previsión. 2. Seguidamente voy a calcular la previsión necesaria. ¿Cómo? Aplicando ese porcentaje que me sale a las cuentas por cobrar. ¿Cuántas cuentas por cobrar? De ahí saco el porcentaje que me sale. Si he sacado 5%, tengo que calcular 5% de cuentas por cobrar. 3. Una vez que yo he calculado la previsión necesaria, debo calcular la diferencia que yo tengo que ajustar de la previsión necesaria. Entonces, para eso, yo tengo que tomar en cuenta si la previsión para cuentas incobrables ya tenía saldo anterior. Si ya tenía, entonces tengo que ajustar solamente el faltante o si corresponde sobrante también. Y finalmente, una vez que yo calculo la diferencia, como paso 4, tengo que efectuar el asiento de ajuste respectivo, ¿sí? Ahora, dependiendo de si va a haber faltante o sobrante, el asiento de ajuste que tengo que hacer yo en el paso 4 es el siguiente. Si existiera un faltante en la previsión, entonces yo tengo que hacer el siguiente asiento. Pérdida en cuentas malas contra previsión para cuentas incobrables. ¿Listo? Este asiento voy a hacer siempre que yo tenga un faltante o simplemente cuando no exista un saldo preliminar de la cuenta de previsión. Pero si yo tengo un sobrante en la cuenta previsión, entonces en ese caso tendré que revertir la previsión, llevando a debe previsión contra otros ingresos. Entonces, dependiendo si ustedes van a tener faltante o sobrante, van a tener que hacer alguno de estos asientos, ¿de acuerdo? Importante tomar en cuenta eso también.
En el paso 3 se calcula la diferencia. Entonces, esa diferencia puede ser faltante o sobrante. Si es faltante, habrá que hacer este asiento, pero si es sobrante, habrá que hacer este otro asiento de ajuste. Entonces, la normativa, el decreto 24051, establece hacer este procedimiento, pero no lo dice de esta manera clarita, así como les estoy explicando, lo dice de manera más ambigua, más confusa, difícil de entender. Así que lo que estoy tratando de explicarles es lo que dice la normativa de manera bastante clara, con asientos tipo de cómo tienen que hacer en cada uno de esos casos. ¿Listo? Bien, sigamos. En todo caso, el saldo de la cuenta previsión siempre tiene que mostrar lo que hemos calculado en el paso 2, ¿sí? Por si acaso. Aquí tenemos un ejercicio entonces. Atención, empecemos entonces con la parte práctica de la legislación boliviana, ¿sí? Ejercicio 1. Este ejercicio nos plantea el siguiente caso. Dice que se trata de una empresa comercial y nos presenta saldos al final de 2014. Tiene cuentas por cobrar por 250.000, ¿sí? Esos 250.000 por si acaso es esto. Estos 250.000 es exactamente lo mismo que esto. ¿Listo? Ahí está. Previsión para cuentas incorrectas, 3.500. Esto es un saldo preliminar, o sea, ya existe 3.500 en la cuenta previsión antes de que hagamos la previsión. Tenemos la información histórica de la empresa, de 5 años, fíjense, desde el 2010 hasta el 2014. Esta es información matricial, tienen que saber leer de manera horizontal y vertical. Por ejemplo, cuentas por cobrar de esta empresa al 31 de diciembre de 2010, 150.000. Al 31 de diciembre de 2014, 250.000. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esta empresa en sus 5 años ha tenido estas pérdidas: 3.000, 5.000, 7.500, 6.000 y 9.000. Entonces esos son los quebrantos. ¿Qué son los quebrantos? Ya les he dicho hace rato. Son los castigos o las pérdidas reales que la empresa ha tenido en cada año por concepto de cuentas incobrables. O sea, en el 2014 esta empresa ha perdido 9.000, en el 2013 6.000, en el 2012 7.500 y así. Entonces esos son los castigos de cuentas incobrables que esta empresa ha realizado en cada uno de estos 5 años. ¿Listo? Entonces, el ejercicio nos pide: inciso A, calcule la previsión al final de 2014, obviamente por el método de la legislación boliviana. Efectúe el ajuste contable de la previsión, dice, en función a sus cálculos. Y finalmente nos dice: haga ajustes contables en los siguientes casos especiales, suponiendo que el saldo preliminar de la cuenta previsión fuera de 0, o sea, nos está diciendo, haga nuevamente el ajuste si es que en lugar de 3.500 fuera 0, si es que en lugar de 3.500 fuera 6.000, si es que en lugar de 3.500 fuera 2.000 bolivianos. Deudor, además me dice, saldo deudor. Sabemos que esta cuenta tiene saldo acreedor. Y haga nuevamente el asiento de ajuste si es que en vez de 3.500 hubiera 15.000 bolivianos de saldo. Dice. Entonces nos está planteando 4 casos hipotéticos adicionales para poder analizar. ¿Listo? Ese es el contexto del ejercicio. Bien. Para resolver entonces este ejercicio, lo que tenemos que hacer es un análisis muy cuidadoso, ¿sí? Aplicar el paso 1 de la legislación boliviana. ¿Qué nos dice? Esta es la información que tenemos, ¿sí? Primero, sumar los quebrantos de los 3 últimos años. Aquí están los quebrantos, no hay donde perderse, fácil de identificar, ¿sí? Los últimos 3 años de quebrantos. Ahí está. Estos son los quebrantos de los 3 últimos años, ¿sí? Sumamos, nos da 22.500. Ahora sí, aquí tenemos que ser muy cuidadosos nosotros. Estos 9.000 bolivianos, ¿sí?, que la empresa ha perdido y castigado en el 2014, en todo el año 2014 la empresa ha castigado 9.000 bolivianos. Pero esos 9.000 bolivianos provienen de cuentas por cobrar que habían al final del 2013. O sea, al 31 de diciembre de 2013, esta empresa tenía cuentas por cobrar de 220.000 bolivianos. Y de estos 220.000, en el transcurso de 2014, ha ido castigando 9.000 bolivianos. Entonces, esto significa que 6.000 viene de aquí y 7.500 viene de aquí. Por lo tanto, debo sumar los quebrantos de los 3 últimos años y sumar las cuentas por cobrar, estas son cuentas por cobrar,
de donde se han originado estos quebrantos, ¿sí? Entonces identificamos aquí con flechitas, ¿sí? Y me da en total 540.000. Aquí debo hacerles una aclaración importante. Muchos profesionales y colegas docentes hacen así: 3 años y 3 años, fácil, pues no hay donde perderse. La norma dice así, dice, ¿no? Quebrantos de los 3 últimos años y cuotas por cobrar de los 3 últimos años. Error. Entonces estos 250.000 no tienen nada que ver con 9.000. ¿Sí? Mucho cuidado. Entonces tenemos que correlacionar. Estos 9.000 viene de aquí, estos 6.000 de aquí y estos 7.500 de aquí. Por lo tanto, debo sumar esas cuentas por cobrar de donde se han dado lugar estos castigos, ¿sí? Entonces, por eso está claramente señalizado aquí con flechitas y todo lo demás. Entonces, una vez que yo sumo quebrantos de los 3 últimos años y cuentas por cobrar de los 3 últimos años de donde se han originado estos quebrantos, entonces dividimos, ¿sí? Aquí está la formulita. Numerador: quebrantos de los 3 últimos años, 22.500, ¿sí? Estos 22.500 viene aquí al numerador. Estoy aplicando la fórmula que dice la legislación boliviana. Y estos 540.000 viene al denominador. ¿Listo? Bien, entonces, con esa sumatoria, yo divido quebrantos entre cuentas por cobrar y lo multiplico por 100 para convertir en porcentaje y me da 4.17%. ¿Qué significa eso? Este 4.17% significa que la empresa en promedio ha perdido en los últimos 3 años, recuerden que son de 3 años, en promedio la empresa ha perdido en los últimos 3 años 4.17% de sus cuentas por cobrar, ¿sí? Porque esto es un porcentaje de este número, entonces representa 4.17%. Eso es un enfoque histórico, o sea, nos está diciendo, esta empresa en los últimos 3 años perdió por cuentas incobrables 4.17% de sus cuentas por cobrar. Por lo tanto, a futuro nos dice que probablemente la empresa el año próximo, 2015, podría perder 4.17%. Entonces tiene interpretación en tiempo pasado y futuro. Pasado porque nos dice que la empresa perdió 4.17% de sus cuentas por cobrar. Futuro de que la empresa podría, ojo, es una estimación estadística, podría perder 4.17% de sus cuentas por cobrar. Por lo tanto, si la empresa podría perder 4.17% y sus cuentas por cobrar son de 250.000, ¿cuánto es la previsión estimada? Entonces calculo de 250.000. Esto es cuentas por cobrar por si acaso, ¿sí? Cuentas por cobrar. Estoy sacando de estas cuentas por cobrar. Aquí está, cuentas por cobrar, 250.000. Esto es al cierre de gestión 2014, 250.000, que es lo mismo que esto. Entonces, de esos 250.000, estoy calculando el 4.17%. Entonces, calculen 4.17% de 250.000 y les va a dar 10.425. Entonces, esa estimación porcentual de 4.17% significa en términos monetarios 10.425. Entonces eso significa que la empresa podría, ojo, podría, es una estimación, podría perder en el transcurso de 2015, ¿sí? 10.425 bolivianos por cuentas incobrables. Esta estimación a partir de años pasados, 3 últimos años recientes. Entonces, una vez que yo calculo cuánto es en bolivianos lo que podría perder, ahora voy a prepararme para el ajuste, voy a calcular la diferencia. Entonces, la previsión necesaria es 10.425, ese monto, 10.425. Y el resto del saldo preliminar de la cuenta previsión. ¿Dónde está esto? En los datos. Aquí, fíjense. Previsión para cuentas incobrables, ya había un saldo de 3.500. Entonces le resto eso que ya hay. Saldo preliminar de previsión, 3.500. Entonces, si necesito 10.425, pero ya tengo en mi cuenta 3.500, entonces me falta ajustar, tengo un faltante de 6.925. Eso debo ajustar entonces en el asiento de ajuste. Entonces aquí viene el asiento de ajuste. Pérdida en cuentas malas, cuenta de gasto, repito, contra previsión para cuentas incobrables, ¿sí? Cuenta de pasivo. Ahí está el asiento de ajuste.
Entonces, en este ejercicio, el único asiento de ajuste, único pero importante que hay que hacer, es este asiento de ajuste. ¿Sí? Ese era el único asiento necesario, después de todos esos cálculos que se hacen. Ahora mayorizamos el efecto que tiene este ajuste en la cuenta de previsión para cuentas incobrables. Dibujamos un mayor, colocamos el saldo preliminar ya existente. ¿Sí? Recuerden que ya había esto, 3.500. Entonces tengo 3.500. Acreedor, esta cuenta es pasivo, al haber 3.500. Ya había eso. Ahora, incorporamos el asiento de ajuste. Fíjense la cuenta previsión al haber. Ahí está, al haber. Entonces, lo que ya había, 3.500, más lo que estoy ajustando, 6.925, me da 10.425 bolivianos. Y esto tiene que salirme lo que nosotros hemos calculado con la legislación boliviana. Esto. ¿De acuerdo? Entonces, la legislación boliviana me dice que esta empresa podría perder 10.425. Entonces, eso tiene que aparecer en mi cuenta de previsión como saldo final. Siempre tengo que llegar a este monto a través del ajuste. Del saldo preliminar con el ajuste tengo que llegar entonces al monto estimado por la legislación boliviana. Repito, aquí también lo tengo. ¿Sí? 10.425. ¿De acuerdo? En eso consiste entonces la legislación boliviana para la estimación de previsión para cuentas incobrables. Recuerden que esta primera cuenta, pérdida en cuentas malas, se va a ir al estado de resultados como gasto. Y esta segunda cuenta, con este saldo 10.425, se va a ir al balance, al activo, restando a cuentas por cobrar. No se olviden eso. ¿Listo? Entonces este es el saldo ajustado de la cuenta previsión para cuentas incobrables. Ajustado, porque ya está después del ajuste. ¿De acuerdo? Bien, entonces tienen que repasar, analizar bien este ejercicio. Casos especiales. En este ejercicio nos dice, manteniendo todo lo anterior lo mismo, o sea que este porcentaje sigue siendo lo mismo, 10.425 lo mismo, ¿qué es lo que nos está diciendo cambiar? Entonces, el ejercicio nos plantea ahora, cambie este dato, ¿y cuál sería su asiento de ajuste? Nos dice. Entonces, nos va a hacer cambiar este saldo preliminar. Entonces, esto se mantiene. Entonces, tenemos que calcular nuevo faltante o sobrante, según se trate, ¿de acuerdo? Entonces, rehagamos. Inciso C1. ¿Cuál sería el asiento de ajuste? Nos dice, si es que el saldo preliminar fuera 0. En vez de 3.500, que era el dato original. Entonces lo que yo tengo que hacer es el cálculo auxiliar. Previsión necesaria, 10.425, eso no cambia. Saldo preliminar de la previsión me dice 0, entonces le resto 0, por lo tanto sigo teniendo un faltante de 10.425. Entonces mi asiento de ajuste va a ser pérdida en cuentas malas contra previsión para cuentas incobrables. Por todo, 10.425, ahí está. El mayor, 0, más 10.425, 10.425. Entonces, ese es el saldo ajustado de la cuenta previsión. Entonces, cuando no existe saldo preliminar de previsión, o sea, cuando es 0, entonces yo tengo que hacer el ajuste por todo lo que he estimado, 10.425. Ese es el C1. C2. Rehaga nuevamente el asiento de ajuste si es que el saldo preliminar de la cuenta previsión fuera 6.000, dice, en vez de 3.500. Entonces tengo que rehacer el cálculo auxiliar. Previsión necesaria, 10.425, menos resto, el saldo preliminar que me plantea 6.000. Entonces tengo un faltante, poco, pero tengo faltante de 4.425. Por lo tanto, mi asiento de ajuste va a ser pérdida en cuentas malas, otra vez, contra previsión, 4.425. Y el saldo ajustado, 10.425. Siempre tengo que llegar a este monto. Repito, este monto, que es lo que hemos estimado con la legislación boliviana, tiene que ser siempre igual al saldo ajustado de la cuenta previsión para cuentas incobrables. ¿Listo? Consistencia tiene que haber. C3, inciso C3, me dice, rehaga nuevamente el asiento de ajuste, suponiendo que la previsión tuviera un saldo de 2.000 negativo, me dice deudor. Si es deudor significa debe, y negativo además, en lugar de 3.500. Entonces lo que yo hago es nuevamente rehacer el cálculo.
10.425 menos el saldo que me plantea, menos un número negativo, menos 2.000. Menos por menos se convierte en más, por lo tanto tengo un super faltante de 12.000. Entonces el asiento va a seguir siendo lo mismo, pérdida en cuentas malas, 12.000 contra previsión, 12.000. Es que antes de que yo haga la previsión 10.000, yo ya tenía un faltante de 2.000, entonces tengo un super faltante de 12.000. Aquí está el mayor, al debe 2.000, me dice saldo deudor 2.000. Al haber, estoy ajustando 12.425, por lo tanto voy a tener un saldo ajustado de 10.425. ¿Sí? Otra vez, siempre tiene que coincidir lo que yo he estimado con mi saldo final de cuentas por cobrar, digo de previsión ajustado. ¿De acuerdo? Ahora se estarán preguntando por qué pudo haberse dado esto 2.000 al debe. La empresa ha sobregirado. Es decir, el año pasado había estimado 5.000 la pérdida. Había estimado, pero en realidad ha castigado 7.000. Por lo tanto, ha sobregirado la cuenta previsión. Por eso puede darse la situación de que pueda tener saldo deudor. Un poco extraño, inédito, pero puede darse por esa situación. ¿Sí? Finalmente, inciso C4. Nos dice, ¿cuál sería el asiento de ajuste si la previsión fuera 15.000 en lugar de 3.500? Rehacemos nuevamente el cálculo auxiliar. Previsión necesaria, 10.425. Restamos el saldo preliminar, 15.000. Tengo entonces un saldo negativo, sobrante, que tengo que disminuir de mi cuenta previsión. Recuerden que la cuenta previsión ya tiene un saldo de 15.000, pero solamente necesito 10.000, entonces tengo que disminuir ese excedente. Tengo un sobrante. Entonces el asiento de ajuste en sobrantes va a ser este. Previsión al debe. Como esto es una cuenta de pasivo, estoy disminuyendo al debe el excedente, 4.575, contra otros ingresos. Eso ya se les ha explicado hace rato, ¿sí? Entonces mayorizamos. Fíjense, saldo preliminar, 15.000. Ajuste al debe previsión, 4.575. Saldo ajustado, 10.425. Otra vez. Esto siempre tiene que coincidir con esto, ¿sí? 10.425, 10.425. Entonces, estos casos especiales de C1, C2, C3, C4 te permiten entender cómo sería el ajuste en cada situación diferente que pueda tener la empresa. No hay que sabérselas todos, sino que hay que entender cómo y por qué se hace cada ajuste. ¿Listo? Ahora, hay que aclarar algo importante también. Este ejercicio, uno que estoy explicándoles, se ha planteado de esta manera, ¿sí? Quiero que noten las diferencias. A ver, voy a resaltar esto. Saldo de cuentas por cobrar al final de una gestión, dicen, ¿ven? Al 31 de diciembre de 2010, etcétera, etcétera. Cuando esto está planteado de esta manera, entonces yo tengo que sumar los quebrantos de los 3 últimos años y las cuentas por cobrar de los anteriores años. Ahí sí se hace. Pero este mismo ejercicio podría estar planteado de otra manera y ustedes tienen que calcular correctamente. ¿Dónde está la diferencia? Aquí. En vez de darles saldos al final de gestión, se les puede dar saldos al inicio de gestión. ¿Cómo sería esto? Fíjense. A ver, este año 2013. Cuentas por cobrar al final de 2013 es 220.000, ¿cierto? Al final de 2013. Si es al final de 2013, se convierte en al inicio de 2014. O sea, es lo mismo, solo que otra forma de interpretar la misma información. Al inicio de 2014, esta empresa tenía 220.000 de cuentas por cobrar, que es lo mismo decir que al final de 2013. Entonces, en este caso, si es que el ejercicio está planteado de esta manera, entonces igualmente suman cuentas, los castigos de los últimos 3 años y van a sumar estas cuentas por cobrar. En ambos casos, el porcentaje, claro, es la misma información, solo que planteado de otra manera, tiene que salirles los mismos porcentajes. 4.17 y 4.17%. Entonces, cuando quieran resolver un ejercicio, fíjense cómo está planteado, al final de la gestión o al inicio de la gestión. Y en cada caso tienen que analizar de la misma manera. ¿Qué significa esto? Estos 9.000 bolivianos que la empresa ha castigado, quebrantos en el 2014,
provienen de las cuentas por cobrar que había al inicio de 2014. O sea, en 2014 esta empresa inicia con cuentas por cobrar 220.000, pero de esos 220.000 castigó 9.000 bolivianos. Entonces esto viene de aquí, 6.000 viene de aquí, 7.500 viene de aquí. Entonces la fórmula sigue siendo la misma y el porcentaje lógicamente lo mismo. ¿Listo? Ese es el ejercicio 1. Espero que haya quedado más claro con esta explicación. En el siguiente video les voy a explicar el ejercicio número 2, que simula desde que una empresa se crea y cómo va generando la previsión para cuentas incobrables año tras año, conforme también su información histórica se va acumulando. ¿Listo? Entonces, gracias de momento y nos vemos, o mejor dicho, hasta el otro video siguiente.